Mi esposa me pide el divorcio porque dice que está enamorada de mi mejor amigo, pero cuando él se entera de sus verdaderas intenciones, la deja. Supongo que nunca piensas que tu vida va a desmoronarse en un parpadeo. Pero aquí estoy, sentado frente a mi computadora, tratando de procesar cómo todo lo que creía seguro y estable se derrumbó en cuestión de días. Mi nombre es Jake, tengo 36 años, y hasta hace una semana, estaba casado con Emily, la mujer que pensé que sería mi compañera para toda la vida. Llevábamos 10 años juntos, 10 años que yo habría descrito como buenos. Claro, teníamos nuestras discusiones y altibajos como cualquier pareja, pero nunca pensé que nuestro matrimonio estaba en peligro. El golpe vino hace 7 días, cuando Emily me dijo que quería hablar. No sé ustedes, pero cuando tu pareja dice esas palabras con tono serio, sabes que no es nada bueno. Me senté en el sofá, tratando de mantener la calma, y lo siguiente que salió de su boca cambió mi vida para siempre. Jake, quiero el divorcio. Estoy enamorada de Mike. Mike. Mi mejor amigo. Mi hermano de otra madre. El tipo que he conocido desde que éramos adolescentes y con quien fundé mi primera empresa. Nunca he sido de los que pierden los estribos fácilmente, pero en ese momento sentí como si el suelo se abriera debajo de mí. Por si esto no fuera suficiente, Emily tuvo el descaro de decirme que no quería hacerme daño y que había luchado contra sus sentimientos por mucho tiempo. Por favor. Como si eso fuera a hacerme sentir mejor. Dejen que les dé un poco de contexto, Mike y yo nos conocemos desde los 18 años. Nos conocimos trabajando en un taller mecánico y rápidamente conectamos porque ambos teníamos grandes sueños. Unos años después, juntamos nuestros ahorros y fundamos una pequeña empresa de reparaciones. Hacíamos trabajos de mantenimiento, remodelaciones y todo lo que implicara arreglar cosas. Nuestra empresa iba bien, pero hace unos años, Mike decidió venderme su parte para empezar su propio negocio inmobiliario. Su idea era comprar propiedades en mal estado, que mi empresa reparaba, y luego remodelarlas y venderlas. La verdad, fue un trato perfecto para ambos. Su inmobiliaria creció a pasos agigantados y se convirtió en una de las más grandes del estado, mientras mi empresa se mantenía a flote gracias a los contratos constantes que recibía de él. Y aquí es donde las cosas se complican. Emily también conoció a Mike cuando éramos jóvenes. De hecho, ambos intentamos conquistarla en su momento, pero al final, ella me eligió a mí. Pensé que eso era cosa del pasado, que Mike había seguido adelante y que nuestra amistad era más fuerte que cualquier antigua rivalidad. Resulta que estaba equivocado. Según Emily, nuestro matrimonio llevaba años siendo monótono y vacío. Dice que Mike la entiende de una forma que yo nunca pude y que siempre ha sentido algo especial por él. Cuando le pregunté si habían tenido una aventura, lo negó rotundamente, pero, siendo honesto, no le creo. Ahora, estoy tratando de entender qué hacer. ¿Debería enfrentar a Mike? ¿Intentar salvar mi matrimonio? ¿O simplemente aceptar que esto está terminado? Lo único que sé es que mi mundo se siente como si estuviera en llamas y no tengo idea de cómo apagarlo. Actualización 1. Después de pasar días dándole vueltas a la cabeza, decidí que no podía quedarme en silencio. No soy de los que confrontan directamente, pero la situación lo requería. Mike, mi mejor amigo, mi socio de toda la vida, merecía mirarme a la cara y explicarme qué demonios estaba pasando. Le llamé y le pedí que nos viéramos en un bar que solíamos frecuentar cuando éramos más jóvenes. Era un lugar tranquilo, con una luz tenue y paredes llenas de recuerdos, perfecto para tener una conversación seria. Cuando llegó, Mike lucía relajado, como si no tuviera idea de lo que estaba a punto de suceder. No quise perder el tiempo con formalidades. Lo miré directamente y solté la pregunta que me estaba carcomiendo por dentro. ¿Qué está pasando entre tú y Emily? Mike me miró con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Durante unos segundos, pareció estar buscando las palabras adecuadas. Finalmente, dijo. Jake, te juro que no hay nada. Emily es tu esposa, y nunca haría algo que pusiera en peligro nuestra amistad. Su respuesta parecía genuina, pero algo en su tono no me convenció. No soy tonto, y sé cuando alguien está ocultando algo. Lo presioné más. Entonces, ¿por qué me pidió el divorcio diciendo que está enamorada de ti? ¿Por qué cree que tú eres su alma gemela? La cara de Mike se transformó en algo que no había visto antes, incomodidad pura. Me dijo que Emily había estado coqueteando con él desde hacía meses. Según él, empezó de forma inocente, con comentarios sobre lo atractivo que estaba o lo bien que le iba en la vida. Pero luego, las cosas escalaron. Me confesó que Emily le había insinuado que deberían estar juntos porque siempre fueron el uno para el otro. Quise que el suelo me tragara. Mi esposa no solo había tenido el descaro de confesarme su enamoramiento, sino que además había estado preparando el terreno con Mike desde hacía quién sabe cuánto tiempo. Mike insistió en que nunca cruzó la línea conmigo. Me dijo: Jake, jamás haría algo para traicionarte. La idea de estar con Emily me incomoda porque sé lo que ella significa para ti. A pesar de sus palabras, no podía sacudirme la sensación de que algo no cuadraba. Su incomodidad no parecía venir de la lealtad, sino del miedo. Miedo a ser descubierto, tal vez. Y entonces llegó la segunda bomba. Jake, tengo que decirte algo más. Emily me sugirió que comprara tu empresa. Eso me dejó helado.
Según Mike, Emily le había dicho que mi empresa sería una inversión perfecta para él. Que con su inmobiliaria respaldándola, podría convertirse en una división más grande y lucrativa. Mike aseguró que lo estaba considerando únicamente como una oportunidad de negocio, pero no podía ignorar lo conveniente que resultaba todo esto para ella. En ese momento, sentí como si me estuviera cayendo un balde de agua fría. Mi esposa no solo me estaba dejando, sino que parecía estar intentando despojarme de todo lo que había construido en mi vida. Salí de ese bar sintiéndome más perdido que antes. ¿Debería confiar en Mike? ¿Realmente estaba siendo sincero? ¿O estaba tan involucrado en esto como Emily? Lo único que tenía claro era que mi matrimonio estaba oficialmente muerto, y ahora mi amistad con Mike estaba pendiendo de un hilo. De regreso a casa, las dudas seguían invadiendo mi cabeza. ¿Qué haría si Emily y Mike seguían avanzando con su plan? ¿Podría enfrentar perder mi empresa además de perder a mi esposa? No tenía respuestas, pero sabía que pronto tendría que tomar decisiones difíciles. Esa noche, no dormí. Actualización 2. No voy a mentir, nunca pensé que llegaría el día en que tendría que firmar los papeles de divorcio. Cuando Emily y yo nos casamos hace 10 años, pensé que era para siempre. Pero aquí estoy, viendo cómo nuestra relación se desmorona, no por problemas irreconciliables, sino porque ella decidió que alguien más, alguien que supuestamente era mi mejor amigo, le ofrecía algo que yo no podía. El proceso de divorcio fue más rápido de lo que esperaba, lo que me hace pensar que Emily ya lo había planeado mucho antes de decírmelo. No hubo grandes peleas por bienes, acordamos dividir la casa y nuestras cuentas de manera equitativa, aunque la casa se quedó con ella porque, según dijo, necesitaba estabilidad para empezar de nuevo. Yo no quería aferrarme a cosas materiales, pero la forma en que lo pidió, como si fuera una mártir, me sacó de quicio. Mientras todo esto ocurría, Mike permaneció en completo silencio. No recibí ni una sola llamada o mensaje suyo desde la última vez que hablamos en el bar. Podría haber sido un gesto de respeto o, más probablemente, un intento de mantenerse al margen para no quedar peor parado. Sin embargo, no fue difícil saber lo que estaba pasando entre ellos. Apenas una semana después de que el divorcio se finalizó, Emily y Mike comenzaron a salir abiertamente. No intentaron ocultarlo ni un poco. Las fotos empezaron a aparecer en redes sociales, cenas elegantes, escapadas de fin de semana, y hasta mensajes cursis como a veces la vida te lleva donde realmente perteneces. Si pensaron que no vería esas publicaciones, estaban muy equivocados. La parte más difícil de aceptar fue que Emily ni siquiera tuvo la decencia de mostrarse un poco arrepentida. No hubo un intento de disculpa, ni un lo siento por cómo terminó todo. Ella simplemente actuó como si yo nunca hubiera existido. Por otro lado, Mike finalmente rompió su silencio, pero no de la forma que esperaba. Me llamó un par de semanas después de que el divorcio se oficializara, y en lugar de disculparse o siquiera intentar reparar nuestra amistad, me hizo una propuesta. Jaque, he estado pensando mucho en lo que hablamos. Creo que sería una buena idea que me vendas tu empresa. No podía creerlo. Estábamos teniendo esta conversación otra vez. ¿De verdad pensaba que iba a venderle lo único que me quedaba después de todo lo que había pasado? Su excusa era la misma de antes, es un buen negocio para ambos, podrías usar el dinero para empezar de nuevo, bla, bla, bla. Pero yo sabía lo que realmente estaba ocurriendo. Esta no era una oferta sincera, era Emily manejando los hilos detrás de escena, tratando de quitarme todo lo que podía. Rechacé la oferta sin siquiera considerarla. No voy a venderte mi empresa, Mike. Y honestamente, no sé cómo puedes mirarte al espejo después de todo esto. Su respuesta fue vaga, como siempre. Algo sobre entender mi posición y respetar mi decisión. Pero estaba claro que no se esperaba que lo rechazara, porque unas semanas después, los contratos que mi empresa tenía con la inmobiliaria de Mike comenzaron a desaparecer. De un día para otro, ya no había proyectos nuevos provenientes de ellos, y eso golpeó duro mis finanzas. Para ser honesto, estaba preparado para esta traición. No fue una sorpresa, pero sí una confirmación de que ya no podía confiar en nadie. Sin los contratos de Mike, mi empresa comenzó a tambalearse. Durante meses, traté de mantenerla a flote, buscando nuevos clientes y reduciendo costos, pero no fue suficiente. Eventualmente, tuve que aceptar la realidad, mi empresa estaba en caída libre, y lo único que podía hacer era venderla. No fue fácil, pero logré encontrar un comprador que, al menos, respetaba lo que había construido. No fue el precio que esperaba, pero al menos no se la vendí a Mike ni le di la satisfacción de quedarse con lo que tanto me costó construir. Ahora, trabajo como empleado en una empresa de reparaciones más grande. Es un golpe al orgullo, no lo voy a negar. Pasar de ser dueño de tu propio negocio a tener un jefe no es fácil, pero me estoy adaptando. En el fondo, lo que más duele no es haber perdido mi empresa, sino la forma en que todo ocurrió. Mientras tanto, Emily y Mike siguen jugando a ser la pareja perfecta. Las redes sociales están llenas de fotos de ellos sonriendo, abrazándose y viviendo su mejor vida. Pero algo me dice que las cosas no son tan perfectas como quieren que parezcan. Las historias que me llegan a través de conocidos indican que Emily está más involucrada que nunca en la inmobiliaria de Mike, y eso no puede significar nada bueno. A pesar de todo, trato de seguir adelante. Pero no puedo evitar preguntarme cuánto tiempo más podrá sostenerse su fachada antes de que todo se venga abajo.
Porque, en el fondo, sé que Emily no es la mujer que finge ser. Es solo cuestión de tiempo. Actualización 3. Si pensaba que las cosas no podían empeorar, estaba equivocado. Después de vender mi empresa y comenzar a trabajar como empleado, asumí que, aunque mi vida había cambiado drásticamente, lo peor ya había pasado. Pero claro, subestimé a Emily y su habilidad para manipular cada situación a su favor. Lo primero que supe fue que, apenas unas semanas después de que cerré la venta de mi empresa, Mike la compró. No directamente de mí, porque sabía que nunca lo permitiría, sino a través de un intermediario. Supongo que esa fue su forma de intentar evitar el conflicto directo, pero todos los involucrados sabían lo que realmente estaba ocurriendo. Era evidente que Emily había estado detrás de esta jugada desde el principio. Un amigo en común, alguien que aún trabaja en mi antigua empresa, me contó los detalles. Al parecer, Emily convenció a Mike de que comprar la empresa sería una estrategia brillante para expandir su inmobiliaria. Según él, ella lo pintó como un movimiento perfecto. La empresa ya tenía experiencia trabajando con las propiedades de Mike, y con la inyección de capital que él podía ofrecer, sería más lucrativa que nunca. Lo más irónico es que Emily, alguien que jamás mostró el más mínimo interés en mi trabajo cuando estábamos casados, ahora estaba actuando como si fuera una experta en el tema. Mi amigo me dijo que ella se presentaba regularmente en las oficinas, tomando decisiones, dando órdenes y hasta implementando cambios de estrategia que, según su criterio, harían la empresa más rentable. Mientras tanto, yo seguía intentando adaptarme a mi nuevo trabajo. Es un empleo estable, pero no tiene el mismo sentido de propósito que tenía cuando dirigía mi propia empresa. Pasar de ser dueño a empleado no solo golpea tu orgullo, te recuerda constantemente lo que perdiste. Y ahora, saber que mi exesposa estaba al frente de lo que alguna vez fue mío hacía que cada día fuera más difícil de soportar. Lo que más me dolió no fue perder la empresa, sino el simbolismo detrás de todo. Esa empresa representaba años de esfuerzo, noches sin dormir y sacrificios personales. Representaba algo que Mike y yo habíamos construido juntos desde cero. Pero ahora, estaba en manos de una mujer que no solo me dejó, sino que parecía disfrutar viendo cómo todo lo que había construido se desmoronaba. Lo que nadie podía prever, o tal vez algunos lo sospechaban, era que Emily no tenía idea de lo que estaba haciendo. Según me dijeron, comenzó a tomar decisiones absurdas desde el primer momento. Por ejemplo, despidió a empleados clave porque no confiaba en ellos o porque, en sus palabras, no encajaban con su visión. También intentó implementar cambios costosos en la estructura operativa sin entender realmente cómo funcionaban las cosas. Pero lo más absurdo fue que intentó eliminar el enfoque en reparaciones de bajo costo, que siempre había sido el corazón del negocio, y lo reemplazó por servicios de lujo que simplemente no tenían mercado en nuestra área. ¿El resultado? Clientes insatisfechos, proyectos estancados y un equipo desmotivado. A medida que la situación empeoraba, comencé a escuchar rumores de que las cosas tampoco iban tan bien en la inmobiliaria de Mike. Al parecer, Emily había convencido a Mike de invertir grandes cantidades de dinero en proyectos de alto riesgo que no estaban generando los resultados esperados. Era como si todo lo que tocara se convirtiera en un desastre, pero Mike seguía ciego ante lo que estaba ocurriendo. Es difícil describir lo que sentía en ese momento. Una parte de mí estaba furiosa porque Emily no solo había destruido mi matrimonio, sino que ahora estaba arruinando algo que había sido una parte fundamental de mi vida. Pero otra parte, la más oscura, comenzaba a sentir algo cercano a la satisfacción. Porque sabía que todo esto no podía durar. Emily estaba jugando un juego que eventualmente se le saldría de las manos, y cuando eso sucediera, no habría nadie para salvarla. Lo que más me sorprendió fue cómo Mike permitió que esto sucediera. El hombre que había sido mi mejor amigo, que siempre había sido inteligente y calculador, parecía estar completamente cegado por Emily. No sé si fue el amor, el orgullo o simplemente la necesidad de demostrar que su relación con ella era real, pero no estaba actuando como el hombre que conocí. Por ahora, me he mantenido al margen, observando cómo las piezas comienzan a caer. Los rumores que escucho se vuelven más frecuentes, y aunque trato de no involucrarme emocionalmente, es imposible no sentir algo de anticipación. Sé que la caída de Emily y Mike es inevitable, y cuando ocurra, quiero estar preparado para lo que venga después. Actualización 4. Como era de esperarse, la burbuja comenzó a romperse. Todo lo que Emily y Mike estaban construyendo juntos, o, mejor dicho, destruyendo juntos, finalmente empezó a colapsar. El problema con Emily, y creo que siempre lo supe en el fondo, es que ella no sabe cuándo detenerse. No sabe cuándo ha llegado demasiado lejos o cuando sus propias ambiciones y manipulaciones han cavado un hoyo del que no hay salida. La primera señal de que las cosas no iban bien llegó a través de un excolega mío de la empresa de reparaciones, alguien que aún trabaja allí. Me contó que Emily había comenzado a actuar como si fuera la CEO indiscutible, pero sin tener ni la experiencia ni el conocimiento para manejar una operación tan compleja. Empezó a tomar decisiones impulsivas, aparentemente basándose en ideas que había leído en internet o escuchado en algún programa de emprendedores, pero que no tenían sentido en la práctica. Uno de los mayores desastres que Emily provocó fue forzar la implementación de un sistema de precios premium. Ella creía que si los precios de los servicios aumentaban, los clientes asumirían que la empresa era de mayor calidad y estarían dispuestos a pagar más. Pero, en realidad, esto alejó a muchos clientes leales que simplemente no podían permitirse el lujo de pagar esas tarifas.
Para empeorar las cosas, Emily también decidió reducir costos en áreas clave, como la capacitación de los empleados y la compra de materiales de calidad. En lugar de invertir en mantener la reputación que tanto tiempo nos llevó construir, se enfocó en recortar donde no debía. El resultado fue inevitable, los proyectos comenzaron a fallar, los clientes se quejaban cada vez más, y los contratos futuros comenzaron a cancelarse. Mientras tanto, la inmobiliaria de Mike tampoco estaba en mejor situación. Al parecer, Emily había convencido a Mike de que apostara fuerte por un proyecto de lujo, la compra de un lote enorme en las afueras de la ciudad para desarrollar un conjunto habitacional exclusivo. Era una inversión multimillonaria, y todo dependía de que se vendieran rápido las casas que pensaban construir. Pero aquí está el problema, Emily no entendía el mercado. La gente en esa área no podía permitirse viviendas tan caras, y el proyecto se convirtió en un elefante blanco. Mike, desesperado por salvar la situación, comenzó a vender otras propiedades de su portafolio para cubrir las pérdidas. Sin embargo, esto solo agravó el problema, ya que dejó a la empresa sin activos importantes. Todo esto ocurrió en cuestión de meses. La caída fue tan rápida que incluso quienes no estaban directamente involucrados empezaron a hablar de ello. Escuché rumores por todas partes, antiguos colegas, amigos en común y hasta conocidos de redes sociales que parecían disfrutar viendo cómo Emily y Mike se tambaleaban. Un día, un amigo cercano que trabajaba en la inmobiliaria de Mike me llamó para darme más detalles. Me dijo que Mike estaba completamente desesperado. Las cuentas no cuadraban, las deudas se acumulaban, y Emily seguía actuando como si todo estuviera bajo control. Según este amigo, Emily tenía una habilidad impresionante para convencer a Mike de que todo iba a mejorar con solo un poco más de tiempo o un poco más de inversión. Pero aquí viene la parte más interesante. Este mismo amigo me dijo que, mientras todo esto ocurría, Emily había comenzado a actuar de manera extraña. Estaba más ausente que de costumbre, desaparecía por largos periodos y evitaba las reuniones importantes. Incluso algunos empleados comenzaron a preguntarse si ella realmente estaba comprometida con salvar las empresas o si ya tenía un pie fuera de la puerta. Luego, vino la gota que derramó el vaso. Emily, en lo que puedo describir únicamente como un acto de completa traición hacia Mike, desvió dinero de las cuentas de la inmobiliaria para financiar un proyecto personal que nadie sabía que existía. Según lo que me dijeron, el dinero simplemente desapareció, y cuando Mike intentó confrontarla, ella lo convenció de que era un gasto necesario para proteger su futuro juntos. En este punto, la inmobiliaria estaba al borde de la quiebra, y mi antigua empresa no estaba mucho mejor. Los pocos contratos que aún tenían eran pequeños y apenas cubrían los costos operativos. Emily, por su parte, seguía moviéndose como si nada estuviera pasando, y Mike parecía demasiado aturdido para reaccionar. Lo que no sabían, o tal vez no querían admitir, es que el desastre ya era inevitable. Mike había perdido casi todo lo que había construido, y Emily estaba a punto de desaparecer del mapa. Lo más loco de todo esto es que, mientras todo esto ocurría, yo no podía evitar sentir una mezcla de emociones. Por un lado, estaba furioso porque ambos habían destruido lo que alguna vez fue mío y, de alguna manera, seguían afectando mi vida. Pero, por otro lado, había una especie de satisfacción oscura al ver cómo sus propias decisiones los estaban llevando al abismo. Lo más interesante estaba por venir. Me enteré por otra fuente que Emily había comenzado a tener un amigo cercano en México, alguien que no tenía precisamente el mejor historial. No sabía mucho sobre este hombre, pero lo poco que escuché fue suficiente para hacerme entender que Emily estaba jugando un juego peligroso. Actualización final. Finalmente, todo cayó. Supongo que, en el fondo, sabía que este momento llegaría. Lo que no esperaba era lo rápido y brutal que sería. Lo que Mike y Emily habían construido sobre mentiras, manipulaciones y decisiones impulsivas se desmoronó como un castillo de naipes. Y cuando el polvo se asentó, quedó claro que nadie salió ileso, aunque algunos, como ellos dos, se llevaron el peor golpe. Todo comenzó a hacerse público hace unas semanas. Las deudas de la inmobiliaria de Mike eran imposibles de ocultar. Se habían acumulado a un nivel tal que los acreedores empezaron a perseguirlo, exigiendo pagos inmediatos. Ya no había propiedades que pudiera vender para cubrir las pérdidas, todo lo valioso había sido liquidado en un intento desesperado por salvar el negocio. Las oficinas de su inmobiliaria, que alguna vez fueron símbolo de su éxito, quedaron vacías. Los empleados fueron despedidos, y los pocos que quedaban no sabían si les pagarían el siguiente cheque. Uno de los amigos en común que me mantenía informado me contó que Mike estaba devastado. Apenas comía, había perdido peso y pasaba los días encerrado en lo que quedaba de su oficina, tratando de encontrar una salida que simplemente no existía. Según este amigo, el hombre que alguna vez fue seguro de sí mismo y metódico ahora parecía un fantasma. Todo lo que había construido estaba perdido, y la causa principal tenía un nombre, Emily. Pero aquí viene el giro más inesperado. Mientras Mike intentaba salvar lo poco que quedaba, Emily desapareció. Al principio, nadie lo notó. Estaba tan ausente durante los últimos meses que muchos asumieron que simplemente se estaba tomando un descanso o evitando el desastre que ella misma había ayudado a crear. Pero no, esto era algo más grande. Un día, Mike trató de localizarla y no obtuvo respuesta. No estaba en la casa que compartían ni en ninguno de los lugares donde solía pasar tiempo.
Lo más preocupante fue cuando revisó las cuentas de la inmobiliaria y descubrió que faltaba una cantidad significativa de dinero. Estamos hablando de cientos de miles de dólares que simplemente habían desaparecido, transferidos a cuentas desconocidas. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer rumores. Según un conocido en común, Emily había estado en contacto con alguien en México, un hombre al que describieron como peligroso y de dudosa reputación. Al parecer, este hombre no era solo un amigo, sino alguien con vínculos con el narcotráfico. Emily había estado desviando dinero no solo para financiar un proyecto personal, como inicialmente pensábamos, sino para huir con este hombre. No sé qué tan consciente estaba Mike de la gravedad de todo esto, pero cuando comenzó a buscar respuestas, se topó con un muro. Nadie sabía dónde estaba Emily, y quienes parecían tener una pista se negaban a hablar por miedo. Lo que quedó claro fue que ella no iba a regresar. Se había llevado todo lo que pudo y había dejado a Mike en la ruina. Los últimos rumores que escuché decían que Emily estaba en algún lugar del norte de México, viviendo con su nuevo amigo. Sin embargo, esta no es una historia de cuento de hadas. Según alguien que tiene contactos en la zona, Emily podría haberse metido en problemas más grandes de lo que podía manejar. Este hombre no era del tipo que tolera errores o traiciones, y, aparentemente, Emily ya estaba comenzando a probar su paciencia. Mientras tanto, Mike está completamente quebrado. Todo lo que tenía, todo lo que construyó, se esfumó en cuestión de meses. Perdió su inmobiliaria, su reputación y, según me dijeron, tuvo que declararse en bancarrota. Vive en un pequeño apartamento alquilado, y las pocas personas que todavía le hablan dicen que apenas sale de casa. Es como si estuviera pagando el precio no solo de sus decisiones, sino también de haberse dejado cegar por Emily. En cuanto a mí, admito que esta situación me ha dejado con sentimientos encontrados. No voy a pretender que soy un santo, siento una oscura satisfacción al ver cómo todo se derrumbó para ellos. No porque disfrute del sufrimiento ajeno, sino porque esto es exactamente lo que se merecían. Mike me traicionó, y Emily manipuló todo a su favor, destruyendo mi vida en el proceso. Pero al final, el karma hizo lo suyo. Ahora, estoy en un lugar diferente. Mi trabajo como empleado sigue siendo estable, y aunque extraño la libertad de ser mi propio jefe, he encontrado algo de paz. Me he reenfocado en mi vida personal, tratando de dejar atrás todo este drama y construir algo nuevo para mí. No voy a mentir, a veces me pregunto qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes, pero esas preguntas no tienen respuesta. Lo que sí sé es esto, Emily y Mike tomaron decisiones que los llevaron directamente a su caída. Y mientras yo sigo adelante con mi vida, ellos están atrapados en las consecuencias de sus actos. Emily, desaparecida y posiblemente en peligro. Mike, quebrado y completamente solo. A veces, no tienes que buscar venganza, el universo, Dios o el destino son los que se encargan de ello por ti. Y en este caso, el final no pudo ser más poético.